Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy quiero compartir o hablar con ustedes una de las enseñanzas del gran cabalista Rabbi Yosef Haim, conocido como el Ben Ish Hai, uno de los grandes sabios sefardíes, nacido en la ciudad de Bagdad, Irak, maestro del conocido Mekubal Rabbi Isaac Kaduri. Rabbi Yosef Haim, en su obra Aderet Eliyahu, comentarios cabalísticos a la parashá de la semana, trae una enseñanza sobre la bendición, el secreto de la abundancia, del dinero, de la prosperidad, a través de la mitzvah de la tzedakah. En su comentario a la Parashat Vayehi, página 167, el Ben Ish Hai nos habla de cómo aquellas personas que no tienen tiempo para el estudio, pero que sí son exitosos en los negocios, que tienen empresas, que tienen desenvolvimiento económico y quieren ver su negocio florecer, quieren ver que entre prosperidad, que entre abundancia, que sigan creciendo sus proyectos, si inicia un emprendimiento, si inicia una empresa nueva, si cualquier proyecto que la persona esté realizando, ya sea que esté en el mundo de los negocios o que quiera entrar a ese mundo o cualquier digamos, cosa que la persona quiera lograr con éxito, con dinero, con abundancia, está en el secreto de la mitzvah de la tzedakah. Específicamente apoyar a aquellas personas que estudian Torah, aquellas personas que están consagradas al estudio de la Torah día y noche y a difundir estos conocimientos. Voy a leer directamente las palabras de Rabbi Yosef Haim, como saben, en esta obra, Aderet Eliyahu. Esta es una obra maravillosa de cabalística a la Torá. Y en la Parashá Vayehi les decía, él trae lo siguiente comentando sobre Génesis 49:13. En esta sección está el patriarca Jacob dando bendición a cada uno de los hijos. Y cuando llega el turno de su hijo Zebulún, dice lo siguiente Jacob: Zebulún lehof yamim yishkon. Zebulún va a morar en las costas de los mares. Rabbi Yosef Haim pregunta, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de bendición es esa que va a morar en la costa de los mares? Vamos a leer lo que dice el comentario. Dice, y voy a traducir al castellano, dice, existen dos tipos de mares. Uno es el mar o el océano del Talmud. Es obvio por la cantidad de volúmenes de obra, de estudio del Talmud, es como un océano. Más específicamente, el Talmud de Babilonia, Talmud Babli, y existe lo que llamamos el mar regular, el océano normal que todos conocemos, donde los barcos viajan y la gente pues está envuelta en el comercio, etcétera, los negocios, todo ese tipo de cosas. Dice el comentario que Zebulún, este hijo de Jacob, era muy rico y estaba envuelto en lo que tiene que ver con el comercio, los negocios. Aquí tenemos otra vez un principio muy importante. Esta es la familia de Jacob, que ya sabemos, esto lo he explicado yo anteriormente, que tanto los patriarcas, todos eran ricos, millonarios en la época. Eran hombres de Dios, eran hombres espirituales, eran profetas, hablaban con Dios. Pero eso no implicaba que no tuviesen dinero, tenían siervos, tenían casas, tenían propiedades. Quiere decir que la materia y la espiritualidad no hay problema, no es incompatible, son compatibles. Y este es un principio fundamental que nos diferencia a nosotros los judíos de otros sistemas espirituales y de otras religiones que enseñan que la materia es mala, que el dinero es malo, que vivir bien es malo, que la prosperidad es mala. No, para nosotros no es así. Y el ejemplo lo tenemos directamente de los textos bíblicos. Directamente Abraham, cualquiera que lea la historia de Abraham sabrá que tenía rebaños, ovejas, siervos, tenía hasta un ejército que utilizó para rescatar a Lot. El hombre tenía poder, lo llamaban un príncipe. Isaac igual, cuando fue a trabajar, le dice que lo enviaron a trabajar para uno de los reyes de los Filistín, dice el texto que Dios lo empezó a bendecir con rebaños, con ganado, con siervos, súper rico en abundancia, más todo lo que heredó de su padre, porque dice claramente que Abraham dio herencia a su hijo. Jacob igual, Jacob podía tener la herencia de su padre Isaac, pero sin embargo fue a trabajar con su tío Labán y por el tiempo que estuvo trabajando allí, Dios lo bendijo al punto tal que Jacob, que llegó sin nada, sin un centavo, sin un medio, como dice el dicho, sin dinero,
empezó a trabajar y con los años, en 14 años, Jacob tenía ya más propiedades, más ganado, más siervos que su propio tío Labán. Dios lo hizo multiplicar, lo hizo crecer y todos eran profetas. Todos eran hombres espirituales. Hablaban con Dios directamente. Entonces, y eran súper ricos a nivel material, con ganados, ovejas, vacas, siervos, todo tipo de propiedades. Y los hijos de Jacob, súper millonarios también. José, igual, llegó como esclavo en Egipto y Dios así, y Dios lo levantó y lo hizo, primeramente lo entró en el gobierno, en la política. José se convirtió en el segundo después del faraón. Es como sería el primer ministro hoy o el vicepresidente de un país. O sea que estamos viendo que además estaba en la política, estaba en el gobierno, comandaba ejércitos. Y el hombre estaba igual súper millonario que trajo a toda la familia y los instaló en las mejores tierras de Egipto, lo puso en la ciudad, en la tierra de Goshen. Y los hermanos de José, o sea, los hijos de Jacob, súper ricos también. Aquí tenemos el caso de Zebulún. Y dice claramente el Ben Ish Hai que Zebulún era muy rico y que estaba envuelto en el comercio, en los temas marítimos, porque José puso a todos los hermanos a trabajar con el gobierno, que él era el vicepresidente. Entonces tenemos aquí que desde la perspectiva judía, usted puede ser espiritual, puede meditar, puede tener conexión con Dios, puede ser profeta y ser millonario, multimillonario. Y esto es amplio, yo lo he explicado, igual con todos los profetas eran ricos, no podían ser pobres, igual el rey, igual los sacerdotes, y si eran pobres habría que hacerlos ricos. Esto es un tema que ya yo lo he explicado en otros vídeos, no es el punto, pero quiero enfatizar la diferencia entre la espiritualidad judía y la espiritualidad de otros sistemas, que enseñan que el dinero es malo, que la materia es mala. No. Estas cosas también en la materia hay bendición, en la materia también está Dios, pero eso es un nivel espiritual que no todo el mundo llega. Y la visión del judaísmo es que también en el disfrute de la materia, ahí también está Dios, ahí también hay espiritualidad. En la relación del hombre con su esposa, ahí también está Dios, ahí también hay espiritualidad, ahí también hay bendición. Y es lo que tenemos en el caso de los patriarcas, que tenían su familia, sus siervos, sus ganados, sus propiedades, sus hijos, etcétera. Zebulún era una persona muy rica, muy abundante. ¿Y qué fue la bendición de Jacob? Para que vean que ahora se entiende mucho mejor que va a morar en las costas y los mares. Él lo está bendiciendo en su trabajo, que es el comercio, en el tema marítimo. Y dice acá que Zebulún era muy rico y dice que apoyaba a su hermano, que se llamaba Isahar. Isahar era otro de los hijos de Jacob, que se dedicaba a estudiar Torah. O sea, esto quiere decir literalmente que se dedicaba a la ciencia, al conocimiento, porque Torah más allá de lo que entendemos por Torah como quizás el texto bíblico, no, Torah realmente viene de la raíz hebrea Oraá, que significa instrucción. Y nosotros en el judaísmo, cuando hablamos de Torah, no solamente hablamos del texto que conocemos como el texto bíblico, los primeros cinco libros, no. Nosotros decimos Torah a todos los libros que escriben incluso muchos rabinos. Torah significa instrucción, el conocimiento, la búsqueda, el estudio, los libros. Entonces, este otro hijo de Jacob, Isahar, se dedicaba al estudio. Y Zebulún, que era rico, que tenía dinero, financiaba los estudios. Esta es una costumbre que tenemos en el judaísmo. También era una costumbre medieval donde había los que se llamaban patrocinadores. Tanto en la Europa cristiana como en el mundo islámico también existía eso de que personas que tenían un talento para los estudios, para la ciencia, para la investigación, pues buscaban siempre una persona muy rica, un patrocinador, un conde, un marqués o alguien de dinero que le ayudase a estudiar y ahí había un beneficio que lo vamos a comentar ahora. Y así también es la visión del judaísmo. Por ejemplo, Maimónides se dedicaba a estudiar y su hermano David lo financiaba. David se dedicaba al comercio de diamantes, piedras preciosas y financiaba los estudios de Maimónides. Así funcionaba en las familias donde, por ejemplo, uno de los hijos se dedicaba a los negocios y otro hijo, el que tenía más talento para el estudio, lo mandaban a la universidad, lo mandaban a las yeshivot a estudiar para hacerse, en este caso, rabino, o lo mandaban a hacerse doctor, lo que fuese. Entonces ahí toda la familia apoyaba económicamente a ese hijo mientras otros se dedicaban a trabajar, porque todas las esperanzas estaban en el hijo que estudiase, porque el hijo que estudiaba eventualmente traería gloria a esa familia, honor a esa familia, bendición también a esa familia. Entonces esa es la visión que existía en el judaísmo y que todavía existe en el judaísmo, que es lo que vamos a comentar ahora en los comentarios de Rabbi Yosef Haim, de cómo todavía hoy la gente que apoya los estudios de la yeshivot, la gente que estudia, la gente que apoya económicamente a los que estudian Torah, etcétera. Porque ahí hay un secreto, ahí hay una bendición.
¿Y cuál es? Dice lo siguiente. Hay un pasaje que hace referencia de cómo uno sabe que Isahar estaba dedicado al estudio, a los libros, porque está escrito en el libro de Crónicas 1:12-32 lo siguiente. Umi bnei Isahar, yodeai bimei, perdón, yodeai bina laitim, que los hijos de Isahar conocen los tiempos. Dice que conocen, tienen conocimiento de los tiempos. O sea, en este caso del calendario, de la astrología, de lo que tiene que ver con todo el estudio de las constelaciones, los planetas. Hoy lo llamamos la ciencia de la astronomía, la física, pero es el estudio de la ciencia, los libros. Y sigue diciendo, todo aquel que apoye económicamente a los talmidei jajamim, o sea, los estudiosos de la Torá, los que se dedican a estudiar Torá día y noche y a difundir la Torá, obtienen una parte como recompensa en el estudio que ellos hacen, explica el cabalista Rabbi Yosef Haim. Tal y como se nos dice en el libro de Eclesiastés 7:12, "Ki betzel ha-jochma, betzel ha-kesef", porque aquel que está en la sombra de la sabiduría está en la sombra del dinero. Sabiduría es igual a dinero. Entonces, en el mundo venidero, escribe el Ben Ish Hai, al hombre rico, o sea, cuando uno fallece, esto es como una parábola, cuando alguien fallece lo llevan frente a Dios y le dicen que él logró mérito, crédito de aprender uno o varios tratados, Masechtot, en este caso el Talmud, de los libros, literatura. Y el hombre rico dice Ben Ish Hai que va a decir, pero ¿cómo? Que yo estudié esos libros, ¿cuándo? Si yo estaba envuelto en los negocios, una nueva empresa, construyendo un edificio, en el mercado, ventas, la mercancía, dinero. Dice, ¿cuándo? Yo no he estudiado nada de eso. Ah, pero le van a decir en la corte celestial, o sea, dice aquí, tienes razón, pero tú apoyaste a este sabio y por lo tanto tú compartes el mérito del estudio de él. Por tanto, ese pasú que ya leímos, el versículo cuando habla de Zebulún, que dice que apoyaba a los estudiantes de Torah, Lehof Yamim y Ishkon, que dice que cuando Jacob lo bendijo, que habitaría en las dos mares, el pasuk dice claramente Yamim en hebreo, y que puede ser dividido en dos expresiones. Yamim en hebreos es Yud Mem. O sea, está repetido. Se puede dividir yam, yam, mar, mar, océano, océano, dos océanos, dos orillas. Y esto se hace referencia a la orilla del conocimiento, representado en este caso por el estudio del Talmud o la Torá en general, los libros. Y el otro, la orilla del comercio, del dinero, de los negocios, de las empresas. Y por eso es que la bendición que era para Zebulún, que le dio Jacob, es precisamente que tuviera el mérito de ser rico económicamente, pero que con él apoyar con dinero económicamente a los que estudiaban Torá, pues ese va a ser un mérito también para él que se le va a entregar. Y es muy curioso, esto me recuerda a una historia del rabino Obadiah Yosef, alaba Shalom, la paz sea con él, el gran rabino sefardí, que cuando él se fue a casar era muy pobre y la familia de la esposa pues quería a alguien que tuviera como más dinero. Entonces él le dijo claramente a su mujer, mira, yo estoy consagrado al estudio de la Torá y los sabios dicen que aquel que se dedique al estudio de la Torá va a ser bendecido económicamente también y va a ser levantado por la gloria de la Torá. Así que vamos a hacer un acuerdo. Todo el estudio que yo haga será la mitad para ti, será para mérito para ti como mi esposa, por todo el apoyo que tú me das para yo consagrarme a esto, como un sabio, un erudito. Esto no es cualquier persona, estos somos las personas que estamos consagrados a esto, no es cualquier persona. La gente que se consagra a esto, como estoy consagrado yo, como están consagrada mucha gente, día y noche al estudio de la Torá y a enseñar la Torá. Entonces ella aceptó. Entonces de esto es, por eso ella me recuerda esta historia, ¿no? De que cómo todavía en el judaísmo tenemos este entendimiento y cómo hay muchas personas, muchos judíos, por ejemplo, que apoyan. No todo el mundo puede ir a estudiar en una yeshiva. No todo el mundo tiene tiempo para estar estudiando día y noche, escribiendo libros, dando conferencias. No, porque no todo el mundo tiene tampoco ese llamado.
El camino de cada cual es diferente. Tampoco tiene el talento, el desarrollo. Hay gente que tiene, que Dios le dio el don para la economía, para el dinero, para las inversiones, para las empresas. Entonces, el modelo que tenemos en el judaísmo es que hay unos que estudiamos y hay otros que Dios los bendice en la parte económica y apoyan a los que estudiamos Torah. Y el estudio de la Torah que uno hace es al mismo tiempo una protección para esa persona y su familia. Es una bendición para que siga aún todavía con mucho más éxito en sus negocios, en su economía, porque ya hemos explicado que para nosotros no hay diferencia entre la espiritualidad y la materia, entre la espiritualidad y el dinero. Para nosotros van de la mano. Y la prueba de eso, siempre lo digo, es el ser humano. El ser humano está compuesto de dos elementos, el alma y el cuerpo. El cuerpo es materia, la fisicalidad, y el alma lo espiritual. Eso es lo que hace un ser humano. Entonces, sí pueden ser reconciliadas, sí son unidas. Y la prueba está, ya lo he citado, de todos los patriarcas y lo que acabo de leer de las palabras de Jajam Yosef Haim. Pero el punto es que aquella persona que hace Sadaká, específicamente en la gente que estudia Torah, que difunde la Torah, que enseña la Torah día y noche, como está uno dedicado a esto, día y noche, toda la vida, esa persona que apoya económicamente recibe mérito, recibe bendición, porque el que estudia la Torá, ya lo vamos a ver, no creo que no, el Rabbi Yosef Haim lo menciona en el libro, él lo menciona y explica que el que estudia Torá día y noche es alguien que tiene el poder, la fuerza de cambiar las clipot y transformarlas. Y cuando esa persona da una verajá, ahí está poniendo la bendición, porque la Shejinah, la presencia divina, viene y mora sobre alguien que está sentado estudiando Torah, específicamente se está consagrado a eso de por vida, día y noche. Entonces, cuando esa persona da una bendición, está pasando esa energía, está pasando la verajá, está pasando la bendición. Si el otro tiene problemas, enfermedades, situaciones, sea cuales sean, por la bendición que le da el que estudia Torah, tiene el poder de cambiar y liberar la energía que está oculta en las clipot y liberar y ayudar a esa persona a que salga adelante. Por eso es que vemos cuántos ejemplos. Y la costumbre nuestra es ir a buscar la verajá, la bendición que te da un sadí, que te da un cabalista, que te da uno que estudia Torah. ¿Por qué? Porque esa bendición tiene la fuerza de ayudarte, de levantarte. Si tienes problemas, sacarte de esa circunstancia. Si tienes éxito y quieres crecer todavía más, la bendición te va a seguir elevando, porque tiene la fuerza de la kedushá, de la santidad, del que está consagrado día y noche, que está dedicando su vida al estudio de la espiritualidad, al estudio de la Torá, al estudio de las cosas santas. Y por eso la costumbre nuestra es que hay unos que tienen talento, porque realmente tienes que tener vocación para esto, para dedicarte día y noche a ser un erudito. Y hay otros que tienen talento, vocación por el don que Dios le dio para el trabajo, para los negocios, para las empresas. Y la costumbre nuestra es que el que estudia Torah, eso es mérito para el que no tiene mucho tiempo, quizás puede estudiar un poco, pero apoya con dinero, economía, con sadaká, al que sí puede estudiar. Y desde el punto de vista de Dios, de la corte celestial, esa persona que apoya económicamente tiene éxito económico y abundancia, bendición en este mundo, pero también se le considera como mérito en el campo espiritual por el estudio que está haciendo la otra persona que él está apoyando. Entonces, esta es una de las enseñanzas de los sabios del por qué nosotros en el judaísmo tenemos tanta aprecio de la mitzvah de la sadaká, porque sabemos que no es el hecho de dar el dinero, es todo lo que eso envuelve, el concepto de la bendición que uno recibe de vuelta, lo que está uno sembrando va a recoger. Si estás sembrando en Torah, es una inversión que estás haciendo y todo ese estudio de Torah, esa persona que estás apoyando, regresará a ti multiplicado, no solamente a ti, regresará a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, no sabes la bendición que puede venir para ti, la protección, porque el que está consagrado al estudio de la Torá y enseña la Torá es alguien que además, como decía ahorita, es como una protección espiritual para esa persona. Y todo a través del mérito de la Sadaká, a través de la mitzvah de la Sadaká. Esa es la costumbre nuestra, es lo que vemos también en la bendición que le dio Jacob a Zebulún, que apoyaba a Isahar en el estudio. Y ya les digo, es el modelo que tenemos hasta el día de hoy en el mundo judío. Es algo muy hermoso. Y por eso es que el pueblo de Israel es una potencia. El mundo judío, todo el mundo reconoce que los judíos somos una potencia espiritual, de intelectual, de hombres sabios,
En todo, tanto en Torá como en ciencias, en cualquier disciplina, matemáticas, astronomía, siempre grandes pensadores judíos, pero también en el campo material, en los negocios, en las empresas, todo el mundo sabe que los judíos son prósperos. ¿Por qué? Por este secreto que acabo de compartir. Porque somos un solo pueblo, pero cada cual usa sus talentos, unos para el estudio, otros para los negocios, y los dos se benefician de, digamos que, de esta unión que existe. Y es como maravillosamente el pueblo de Israel puede subir a lo más alto espiritual, pero sigue con los pies en la tierra. Sigue trabajando, sigue creciendo, sigue prosperando. Y ese es el ejemplo más claro que podemos tener de ser luz, de traer esta enseñanza para las naciones. El hecho de ver de cómo se puede llevar una armonía entre la espiritualidad y la materia. Como el que apoya económicamente con Sadaká, al que estudia Torá, el que se consagra al estudio de la Torá, eso es una bendición también para él porque comparte el mérito en ese estudio. Besrat Hashem, que sigamos creciendo espiritualmente, materialmente también, con Shefa, con abundancia, con Parnasá, con bendición, tal y como sí eran los patriarcas, hombres espirituales, hombres que eran profetas, pero al mismo tiempo eran, dice el texto de la Torá, pesados en dinero, súper ricos, abundantes, con todo tipo de tierras, propiedades y abundancia, y estaban conectados con Dios. Sabían llevar ese equilibrio, y ese es el secreto que tenemos en el pueblo judío, ese es el secreto que seguimos llevando hasta el día de hoy. Bezrat Hashem, mucha luz, muchas bendiciones para todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom y bendiciones.